todo el elemento fluido, que es la sangre, nuestro último elemento. La sangre es un tejido especializado, que tiene una fase líquida y una fase sólida. Joven, ¿no? Que tiene una fase líquida y una fase sólida. La fase líquida se conoce como plasma y la fase sólida como elementos forma, en la cual vamos a tener tres líneas celulares principales, que son la serie blanca, la serie roja y la serie de megacariocitos. Todo esto se va a formar en un lugar bastante especial llamado médula ósea. La médula ósea va a tener dos formas de presentación, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. ¿Qué es lo fundamental en esto? Que es la médula ósea roja, o también llamada hematopoyética, aquella que va a dar origen justamente a las tres líneas celulares. La médula ósea amarilla es simplemente una reserva energética, es acúmulo de lípidos. ¿Qué es lo curioso entre médula ósea roja y médula ósea amarilla? Que la última va a comenzar a ocupar el espacio de la médula ósea roja conforme vayan pasando los años. Y eso lo vamos a ver en una lámina, básicamente, cuando hablemos de la presencia, el porcentaje de células que tienen que ver con las células que forman los elementos de la sangre en relación a la presencia de tejido adiposo. Muy bien, en términos generales, si nosotros observamos la lámina superior, ¿qué podríamos decir de esta persona? ¿Qué es lo que más salta a la vista? Palidez. La palidez, correcto. Y si hablamos de palidez, ¿en qué nos estaríamos fijando? ¿En qué nos preocuparía? La hemoglobina fundamentalmente. Si hablamos de hemoglobina, estamos hablando de la serie roja, ¿verdad? Los eritrocitos. Si vemos la segunda imagen, imagen inferior, ¿a qué nos hace alusión esa imagen? Cáncer de células sanguíneas, ¿no? Básicamente la línea blanca, ¿correcto? Las famosas leucemias. Y la tercera, esta imagen del miembro inferior, parte distal, vemos lesiones que son ligeramente purpúricas, rojizas, violáceas, algunas de ellas sobre elevadas, incluso algunas planas y otras sobre elevadas, algunas individuales y otras confluyentes. Básicamente son lesiones que se producen a nivel de los vasos sanguíneos y se proyectan a la piel por una falla en lo que es el sistema de lo que es la coagulación, en la cual intervienen básicamente los trombocitos o plaquetas. Entonces, como vemos, son tres patologías que enfocan, digamos, o se enfocan directamente en las tres líneas celulares que se van a producir a nivel de la médula ósea, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Muy bien. La médula ósea, hemos dicho nosotros que está compuesta por dos elementos fundamentales, médula ósea roja y médula ósea amarilla. Para tomar en consideración esta, vamos a referirnos a los huesos largos de nuestro organismo, en los cuales está predominantemente distribuido en médula ósea roja y amarilla. Los huesos grandes tienen en sus extremos epífisis, en su centro una diáfisis. En la epífisis se concentra mayoritariamente lo que es el hueso esponjoso, con la presencia de estructuras llamadas espículas y trabéculas, y a nivel de la diáfisis el hueso compacto alrededor y algunas trabéculas internas que van a alojar la médula ósea amarilla, ¿correcto? Eso es lo más fundamental, lo más elemental. Y lo que vamos a ver nosotros es de que las funciones de la médula ósea hematopoyética o médula ósea roja corresponden también a lo que es la hematopoiesis, la formación de los elementos formes de la sangre, fagocitosis, destrucción también de algunos microorganismos, producción de anticuerpos y lo que dijimos hace rato, lo que correspondía a la médula ósea amarilla, una reserva energética por la presencia mayoritaria de lípidos, de adipocitos. Muy bien, entonces, lo que sucede acá, y vamos a tratar de imaginarnos todos nosotros, que esta lámina la podemos nosotros separar, ¿de acuerdo? Vamos a tratar mentalmente de reunir todas las áreas blancas, es decir, los adipocitos, hacia un solo lado, y todo lo que corresponde a la parte rosada y moradita, es decir, la parte celular hematopoyética, hacia otro lado, ¿sí? Vamos a ver lo que se llama celularidad, la cantidad, el porcentaje de células que yo voy a observar en una lámina de mi médula ósea, ¿de acuerdo? Hagamos eso, separemos mentalmente
¿qué porcentaje le darían a la parte hematopoyética y qué porcentaje le darían a la parte adipositosa? Más o menos, no estoy diciendo que lo hagan exacto, pero es para un ejercicio, ¿de acuerdo? 60-40 aproximadamente, 60-40 hematopoyética, 40% lípidos, ¿verdad? Más o menos. Perfecto, más o menos, perfecto. Muy bien, me voy a poner yo de caso clínico, ¿ok? Yo tengo 49 años, la celularidad de mi médula ósea esperada debería ser 100 menos mi edad. Es decir, yo debería tener una celularidad de 100 menos 49, 51%. ¿De acuerdo? Si esta fuese mi lámina, estoy encontrando una celularidad de 60%. Es decir, está por encima del valor esperado. Algo está sucediendo. Hay margen de error, lógicamente, pero en términos prácticos les digo, si no es la celularidad que yo espero, algo está sucediendo. Vamos a suponer que esta misma lámina le corresponde a un niño de 7 años. ¿Cuál es la celularidad que yo debería esperar en un niño de 7 años? 93%. Y obtengo 60%. Es decir, es una celularidad baja. Hay una proliferación exagerada de células hematopoyéticas. A partir de allí yo tendré que decir cuál es la línea que está afectada. Línea blanca, línea roja o megacariocito. Pero más estudios, ¿verdad? Perfecto, vámonos a otro lado. Tengo un paciente, esta lámina le correspondería a un paciente de 85 años. ¿Cuál es la celularidad que yo debería esperar en un paciente de 85 años? 15%. Y tengo 60. Hay una hipercelularidad, ¿de acuerdo? Entonces, cuando yo no encuentre en una lámina de estudio de aspirado de médula ósea la celularidad de acuerdo a mi edad, eso me dice que hay algo que está pasando en la fábrica, la médula ósea es la fábrica de células, que está alterando justamente su producción. Puede ser, no tengo insumos, ¿sí? No tengo insumos, o algo, un elemento fundamental en el engranaje de esta fábrica, pueden ser las expresiones proteicas, por ejemplo, no me permite a mí formar las células que debo formar. Entonces, me lleva a mí, me orienta a buscar un hecho patológico a través de un examen, que no es sencillo. Sacar médula ósea no es sencillo, médula ósea no es sencilla, ¿sí? Es un evento bastante traumático, pero digamos, a través de un examen, de una simple lámina, entre comillas, yo puedo ir determinando que algo está bien o algo está mal. Y a partir de allí realizar, obviamente, estudios complementarios. Esta médula ósea tiene dos componentes fundamentales. Uno de ellos es la presencia de células, lógicamente, ¿no? Es una población muy heterogénea de células que van a estar ubicados en un compartimento celular. Ahí van a estar ubicados las famosas islas de células rojas y las células blancas, islas de megacariocitos, aunque los megacariocitos son más aislados, paran sueltos porque son células gigantes, enormes, ¿no? Son los islotes de células y también algunos macrófagos. Además del componente celular, yo debo tener siempre en un tejido algo que sustente a las células, ¿o no? ¿Sí? Porque estas son células que están ahí puestas, pero hay algo que debe sustentar a toda esta célula, que es el estroma. Este estroma va a estar compuesto de dos elementos. Primero, la parte vascular, en donde encontraremos venas, arterias y capilares de tipo sinusoidal. Ese detalle es importante. Y lo otro, una red de fibras y de células, ¿de qué tipo? Reticulares. Lo importante de esto es justamente que las células reticulares, conforme avance el tiempo, avanza la edad, es un hecho fisiológico, normal, esperable, que la médula ósea roja sea ocupada por médula ósea amarilla, por grasa. Y eso se da en las células reticulares, ¿de acuerdo? Entonces voy a tener todos estos elementos. Esta lámina, de seguro lo han visto, lo van a ver en teoría también, o algo similar, corresponde ¿a qué? A que todo inicia con la presencia de una sola célula, ¿sí? Una célula stem cell, que es hematopoyética. Es decir, es una célula que todo lo puede en la línea hematopoyética. Esta línea hematopoyética se divide en dos sublíneas.
Una de ellas que tiene que ver con las células de estirpe mieloide y otras con la estirpe linfoide. También son stem cell, es decir, que pueden hacer todo en adelante. Ese todo implica que forme unidades de colonias distintas, una que van a dar a los megacariocitos, otra que van a dar a los granulocitos, otra que va a dar a la línea roja, etcétera, etcétera, etcétera. Lo importante de esto, y lo van a estudiar mucho ustedes en la parte de inmunología, es la expresión proteica de cada una de estas células, o cada una de estas unidades formadoras de colonias, de cada una de estas stem cell también. ¿Por qué es importante esto? Porque la célula, conforme va madurando, va expresando proteínas distintas. Algunas proteínas que expresó en la juventud ya no se expresan en la adolescencia y menos en la adultez. Algunas sí van a permanecer desde que nace hasta que muere, y otras van a surgir no en la niñez, sino en la adolescencia o en la adultez. Se expresan proteínas, y esa diferencia de expresión de proteínas hace que se subdividan en otras líneas celulares, que van a tener funciones distintas y características distintas, como veremos posteriormente. Lo mismo sucede en la línea linfoide. Esta línea linfoide obviamente solamente tiene dos caminos: o soy progenitora de células T o soy progenitora de células B, solamente dos caminos. Las células T, esa sí tiene más caminos, porque tiene que ver con células T propiamente, CD4, CD8 y también las famosas NK. Mientras que las progenitoras de células B solamente se van a involucrar en la maduración de los linfocitos B, que finalmente serán las células plasmáticas, aquellas con capacidad de generar inmunoglobulinas. ¿De acuerdo? Y esa es la maduración que vamos a tener nosotros en médula ósea. Todo el proceso de maduración debe darse en médula ósea, de manera que cuando vayamos a la siguiente parte, sangre periférica, las células en sangre periférica sean completamente maduras. Lógico, hay un pequeño porcentaje de células inmaduras que van a estar en sangre también, pero es un pequeño porcentaje, menos del 1% de células. Si yo encuentro células inmaduras en más de un 1%, 2%, 3%, debo preocuparme, porque hay algo que está haciendo que las células inmaduras salgan a la sangre periférica, y eso no es normal. Sucedió algún evento que está promoviendo que células jóvenes estén en sangre periférica. Nuevamente, es una lámina de lo que corresponde a médula ósea. Aquí vemos un fragmentito de lo que es una espícula o trabécula, tejido óseo, los condrocitos, los osteocitos, los osteoblastos. Este es un espacio vascular. Aquí tenemos los grupos celulares, los islotes de células de la serie roja, serie blanca, y también los megacariocitos, ¿no? Megacariocitos son bastante grandes, son células inmensas. Si nosotros le calculamos a un eritrocito un diámetro aproximado de 7,5 micras, los megacariocitos pueden alcanzar hasta 100 micras o más todavía. Entonces, imagínense la gran diferencia que hay. Por eso es que la maduración de los megacariocitos involucra una fragmentación nuclear, ¿no? Por eso es que cuando veamos nosotros sangre periférica y hablemos de las plaquetas o trombocitos, son pequeños fragmentos celulares nada más, no son células. Al igual que los glóbulos rojos, decimos eritrocitos, células rojas, y no son células. Las células maduras son anucleares, por lo tanto no tendrían derecho a que le llamemos células, porque por definición la célula tiene núcleo, ¿verdad? Pero igual lo consideramos como células jóvenes, ¿no? Un acercamiento, podemos ver lo que es la parte de lípidos, vemos acá un megacariocito. Todas estas células de citoplasma rojo, pero con núcleo, son eritoblastos, ¿sí? Porque a este nivel todavía los eritrocitos inmaduros tienen núcleo. Se tienen que fragmentar, se tienen que eliminar los núcleos. Por eso todavía tienen núcleo. Y después vemos otras células que son de un citoplasma más azulado, más basófilo. Son las células de la línea blanca. Entonces ahí tenemos células de las tres líneas celulares de la sangre. Esto es un mieloblasto que da lugar al promielocito. Este promielocito es granular, formador de colonias granulares. Y aquí tenemos los tres tipos de células granulares: los eosinófilos, los neutrófilos y los basófilos. Como les dije, todo esto proviene de una sola célula, pero por expresiones proteicas
genera que comiencen a diferenciarse también entre ellas. Y habrán células muy, digamos, afines a coloraciones ácidas, otras células afines a coloraciones básicas y otras que son indiferentes a las coloraciones, los famosos neutrófilos, pese a tener gránulos, ¿no? Esta es una lámina en la que he señalado algunas células específicas para que ustedes puedan reconocerlo y practicar con ello. La sangre, ya salimos de la médula y nos vamos a la sangre, ¿de acuerdo? Aquí en la sangre ya mencionamos nosotros que está compuesto por dos, esto mejor dicho, es un tejido especializado que está compuesto por dos fases distintas, una fase líquida y una fase sólida. La fase líquida, puntos más, puntos menos, corresponde a un 55% de todo este volumen. El volumen de sangre promedio es de 3,5 a 5,5, ¿no? Entendiendo menos si es mujer, más si es varón. ¿Okay? Entonces, de todo ese volumen, el 55% corresponde a plasma y el otro 45% a los elementos formes de la sangre. Ese 45% equivale a lo que nosotros conocemos como hematocrito, ¿sí? Y si nosotros tenemos como valor el hematocrito, podemos conocer tangencialmente la hemoglobina. Sí, ¿por qué? Hay un factor de conversión, 0,33, o es decir, lo mismo, la hemoglobina es un tercio del hematocrito. ¿Verdad? Perfecto, muy bien. Del plasma, ese 55%, puntos más, puntos menos, el 91% corresponde a simplemente agua. ¿Sí? Agua. O sea, perdemos sangre, perdemos también bastante agua, el 91%. El 7% corresponde a proteínas fundamentalmente, la albúmina, por ejemplo, ¿no? O algunos otros que pertenecen al sistema de coagulación también. Y el resto, ese 2% variable también, está compuesto por algunos iones, algunas sales, algunos buffer, algunos gases que se encuentran disueltos en la sangre también. No todos los gases viajan a través del eritrocito, unidos a la hemoglobina. Hay sangre disuelta también en la parte fluida de la sangre. Luego tenemos en el hematocrito las tres líneas celulares. Tenemos las plaquetas, que tiene también un margen bastante amplio de variación dentro de la normalidad. Tenemos la serie blanca, que tiene sí una fórmula diferenciada. La mayoría de estas células corresponden a los famosos neutrófilos, hasta un 70%, y la minoría corresponde a los basófilos, entre un 0,5 y un 1%. Además de esto, como les menciono, pueden haber células inmaduras, ¿no? Algunos neutrófilos en banda, algunos reticulocitos también. Eso puede variar, ¿de acuerdo? Muy bien. Y luego los hematíes también, los eritrocitos, que es una cantidad también bastante importante dentro de lo que es la presentación celular. La muestra, ¿cómo se toma? Lo puedes sacar de una vena directamente, una vena superficial, o lo puedes sacar también a través de un pinchazo en el pulpejo de dedo. ¿Qué necesitas? Una simple gota de sangre. Una simple gota que vas a exprimirla sobre una lámina portaobjeto y con otra haces un squash, ¿no? Un barrido completo. Esparces la muestra tratando de hacerlo de una manera homogénea, le colocas una coloración right y listo. Con eso puedes observar tranquilamente las diferentes células que hay en la sangre periférica. ¿Qué vamos a encontrar? Mayoritariamente eritrocitos, que son células, digamos, si lo veo desde arriba, voy a ver las esferoidales, y si lo veo de costado, lo voy a ver bicóncavas. Como ustedes pueden ver, son células anucleadas, no tienen núcleo. Por lo tanto, el centro es un poco más delgado, porque de manera normal los núcleos se ubican en la parte central de las células. ¿Por qué es más rosado o rojizo en la periferia? Por la presencia de su acidofilia basada en la presencia de hemoglobina. ¿Cuánto mide? 7,5 micras. Cantidad 4.800.000 por milímetro cúbico. Aquí tengo, miren, casi toda la población es bastante homogénea, sus dimensiones son similares, no hay mucha variación entre una y otra. ¿Cómo se llamarían estos pequeños fragmentos? Son las plaquetas, son los trombocitos, fragmentos celulares, no son células para nada, ¿sí? Entonces, son células mientras están en la médula. Fuera de la médula dejan de ser células. Las únicas, literalmente, que tienen derecho a llamarse células
Son las células de la línea blanca, nada más. Pero bueno. Igual, nuevamente tenemos una lámina con eritrocitos y plaquetas, no se olviden, plaquetas. La línea blanca es la, entre comillas, la más difícil, digamos, de poder reconocer, porque ahí sí tiene variantes celulares. Pero en verdad no es tan difícil. Es cuestión solamente de enfocarse en algunas características morfológicas. Una forma bastante sencilla es a través del núcleo, reconocer el núcleo. Vamos a tener células que tienen un solo núcleo y otras células que dan la apariencia que están formadas por lóbulos, 2 o más lóbulos. Entonces, si las células tienen un solo núcleo, son células mononucleares. ¿Y cuáles son los ejemplos de esas células mononucleares? Solamente tengo dos, no tengo más. Los linfocitos y los monocitos. Ahora, ¿qué otro aspecto tengo que fijar yo para decir dentro de los mononucleares cuál es linfocito y cuál es monocito? Fácil, el tamaño. El linfocito, dependiendo, en teoría ya lo van a ver ustedes, hay linfocitos pequeños, medianos y grandes, pero más o menos son del tamaño de un eritrocito ligeramente más grandes. ¿Correcto? ¿Qué otra característica? Su núcleo ocupa casi todo el citoplasma. Por lo tanto, o no veo citoplasma o veo una pequeña porción de citoplasma rodeando al núcleo. El monocito es cuestión distinta. El monocito es 2,5 o a 3 veces más grande que el eritrocito. Por lo tanto, la diferencia es abismal como para yo confundir un linfocito con un monocito. ¿De acuerdo? Y su núcleo es bastante grande y tiene una forma arriñonada. ¿O no parece riñón? Sí, perfecto. Entonces, con esa característica de un solo núcleo, yo puedo diferenciar linfocitos de monocitos. Ahora vayamos a los núcleos que parecen que tienen 2 o más lobulaciones. ¿De acuerdo? En ese caso, son los núcleos lobulados o también llamados polimorfonucleares, comúnmente llamados polimorfonucleares. Poli, varias, morfo, formas nucleares de núcleo. Varias formas de núcleo. Buenas tardes. Disculpen. Mi permiso, mi candado lo tiene. Muy bien, entonces tenemos los polimorfonucleares. Como su propio nombre lo dice, tenemos que ver los lóbulos que están presentes. Estas células tienen de 2 a más lóbulos, ¿de acuerdo? Lo normal es de que tengan desde 2 hasta 5. Si yo encuentro 6 o más, es algo patológico, me debo preocupar. ¿Ya? Pero lo normal es de 2 a 5. Los eosinófilos, vamos a partir por la célula del medio, los eosinófilos solamente tienen 2 lóbulos. Y esos lóbulos están unidos por un puente o un área entre estos 2 lóbulos, ¿no? Eso como primer dato. Después vemos que tiene gránulos. Esa es una característica más. Los neutrófilos tienen 2 o más lóbulos, pueden llegar a tener 5. ¿Y qué me dice si tiene 2, si tiene 3, si tiene 4, si tiene 5? Mientras más lobulaciones tenga, la célula es más vieja, más madura. ¿De acuerdo? Es lo único. ¿De acuerdo? ¿Tiene gránulos? También tiene gránulos, pero eso lo veremos en una segunda lámina. Tercero, el basófilo. Tiene un núcleo muy peculiar, porque es un núcleo medio sinuoso, parece que si fuese una S de repente, pero es bastante grande también en relación al citoplasma, pero, y ahí viene el pero muy importante, también en su citoplasma tiene gránulos. Y vamos a ver ahora las características que le van a dar la presencia o no de gránulos a las células también. La segunda característica que vamos a utilizar para diferenciar a las células es justamente la presencia o no de gránulos. Para fortuna nuestra, la naturaleza es muy generosa y hace justamente que los que no tengan gránulos, es decir, los agranulocitos, sean también los que tienen un solo núcleo. Son granulocitos mononucleares. ¿Cuáles son? Los linfocitos y los monocitos. Listo. No le voy a dar más vueltas. Ahora vámonos a los que sí tienen gránulos. Los granulocitos, que coincidentemente son los que tienen 2 o más lobulaciones. Los polimorfonucleares. Estos polimorfonucleares van a tener 3 características colorimétricas. Primero, todos tienen gránulos, ¿verdad? Sí.
En el caso de los neutrófilos, el término filo quiere decir cariño, afecto, apego por algo, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Perfecto, muy bien. El término neutro quiere decir que no siente atracción por alguna coloración específica. El término eosinófilo quiere decir que tiene apego por a ver, ¿cuál es la coloración más común que utilizamos? Hematoxilina y eosina, ¿verdad? La hematoxilina es del color morado o azul y la eosina el color rosado o rojo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, eosinófilo, eosina. ¿Qué color deben tener sus gránulos? Rosados intensos o rojos. ¿Qué color tiene ahí? Rosado intenso o rojo. Ahora, vámonos al basófilo. Tiene afinidad por el otro componente de la tinción, el color morado o azulado, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿qué color tienen los núcleos? Si yo veo una célula normal con hematoxilina y eosina, ¿qué color tiene el núcleo? Morado. Si yo le pongo gránulos morados encima, ¿lo van a tapar o no? Lo van a ocultar. Y eso es una característica del basófilo. Su núcleo generalmente se encuentra cubierto por los gránulos moraditos. ¿Sí? Eso es lo que estoy viendo acá. Y con eso puedo reconocer todos los grupos celulares. ¿Cierto o falso? Cierto. Pero tengo que manejar la base, tengo que manejar los datos, ¿no? Forma del núcleo, cuáles son granulocitos, cuáles son agranulocitos, y la teoría de cómo me tiño y cómo no me tiño. Y con eso vamos al resto. Obviamente estoy viendo eritrocitos, obviamente estoy viendo plaquetas, y obviamente estoy viendo, mira y describe. ¿Qué estoy viendo ahí? ¿Qué es esto? Primero, ¿tiene gránulos o no tiene gránulos? Sí, es un granulocito. Por lo tanto, es un polimorfo nuclear. ¿Cierto? ¿Qué color son los gránulos? Rosados o rojitos. ¿Qué sería? Un eosinófilo. Lo compruebo. Tiene un lóbulo y tiene otro lóbulo. Dos lóbulos. Eosinófilo. Ese es un monocito. Primero, un solo núcleo. ¿Cierto? Perfecto. No tiene gránulos. Perfecto. Es un mononuclear agranular. Ahora, tamaño. Es casi similar al eritrocito. Entonces es un linfocito. Linfocito pequeño, si quiere. ¿Quieres lucirte? Un linfocito pequeño. Es un neutrófilo. Perfecto. Acá, neutrófilo. Neutrófilo, 2, 3 lobulaciones, ¿no? Perfecto. ¿Y acá? Basófilo. Muy bien. Características de estos tres, muy importantes que ustedes tengan en cuenta lo siguiente. Los neutrófilos son las células que se encuentran en mayor cantidad a nivel periférico. 60-70% de los leucocitos. ¿Cuánto miden? De 9 a 12 micras. Su núcleo lobulado, los lóbulos van de 2 a 5 en características normales, más de 6 es patológico. Mientras más lóbulos tenga, la célula es más adulta, más madura. Eosinófilos, menos del 4% de los leucocitos. Lo importante, tiene receptores para inmunoglobulina G, inmunoglobulina E y también para factores del complemento. ¿Qué otra cosa más? En el frotis, en la sangre periférica, miden de 10 a 14 micras, es decir, son casi de 3/4 al doble de tamaño de un eritrocito. Y su núcleo es bilobular. Basófilos, menos del 1% de los leucocitos. En un frotis mide de 8 a 10 micras. Su núcleo tiene forma de S y está oculto por la gran presencia de gránulos que tienen un color justamente moradito, ¿verdad? Tiene receptores para inmunoglobulina E. Esto, ¿qué es? Neutrófilo. 1, 2, 3 lóbulos, neutrófilo, no lo pienso más. ¿Esto qué es? Eosinófilo. No. Es un neutrófilo inmaduro todavía,
¿sí? Es un Es neutrófilo eosinófilo. en banda. Eso es uno de la población celular de menos del 1% que puede estar presente a nivel de sangre periférica. Neutrófilo. Bueno. Neutrófilo. 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 Eosinófilo. Eosinófilo, ¿verdad? Dos lóbulos, gránulos rojizos. ¿Qué es? A más B más C. Eosinófilo. Eosinófilo. Eosinófilos todos, ¿verdad? Uno. Eosinófilo. 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 Eo. Linfocito. Linfocito. Mire, plaqueta es esto. Ujú. Son pequeños fragmentos las plaquetitas. No. Eosinófilo. ¿Cuántos lóbulos tiene? 3, listo. Neutrófilo. Se acabó, no pregunten más. 3, 4, 5, listo. 2, lo dudo, pero veo los gránulos y respondo. Pero si tiene 3, ya no lo dudo. Neutrófilo. Eosinófilo. ¿No? Viéndolo con cariño, que hay un lóbulo, este es el puentecito y acá hay otro lóbulo. ¿No? Eosinófilo. Basófilos. Los núcleos están cubiertos por gránulos, gran cantidad de gránulos. Y no son digamos, una diferencia tan abismal con los eritrocitos, ¿no? Este es un basófilo, es una mala fotografía, eso obviamente no viene en el examen. Yo lo que le digo no viene, no viene. Y cuando le digo lean, porque esto viene, también viene. Eosinófilo. Eosinófilo. Miren el núcleo, parece una S replegada y es grande el núcleo. ¿Sí? Basófilo. 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 También, la Plaquetas. coloración pareciera media rojiza, ¿no? Algunas fallas en la tinción, ¿ya? Tampoco bien. Por eso es que he buscado algunas mejores y les he enviado también, creo, hoy día. ¿Práctica no le he enviado? Dijo que no. A la de teoría creo que le he enviado. Ya, voy a enviarles. ¿No les he enviado hoy día? No te he llegado. Sí, claro, hoy día he enviado. Sí, ya ves. Hace cerebro. Ya ven, ya ven. He seleccionado algunas láminas para que ustedes las revisen. Hace cerebro. Sí, es que anteriormente había enviado una, pero con un montón de láminas extras. Demasiado. Ya Ah, sí, eso era no lo de- considere. He de vuelto a enviar. circulatorio. Claro, he vuelto a enviar otras, ya las seleccioné. Venas. Y solamente las que entran para consideración. ¿Ya? Repártanla, por favor. Ya No la no reparto, caigan no la en envío. esto de que no lo leí, no lo vi. Te lo envío. Delegado. ¿Se lo envío? Basófilo. No. Ese es. No. Miren el tamaño. Es un. Este es un Neutrófilo. neutrófilo. ¿Y esto? Monocito. 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 Parece riñón. Monocito. Y miren el tamaño, ¿no? 2 a 3 veces más grande. Monocito. No. Ese es No. ¿Tiene forma de riñón el núcleo? No. Es linfocito. Linfocito. ¿Qué es? Linfocito. Bien claras las cosas. ¿Sí? Bien claras las cosas. Dije no para libros. Linfocito. 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 Ese es monocito. ¿Qué forma tiene el núcleo? Ah, no. Linfocito. Ya ¿Cuál es el riñón? teoría. Linfocitos pequeños, linfocitos medianos y linfocitos grandes. Eso es teoría, no es práctica. En práctica vemos esto. No es un linfocito tan pegado al tamaño del eritrocito. Es ligeramente más grande. Pero ¿qué me marca la diferencia con un monocito? La forma de La La forma forma del del núcleo. ¿Ya? Linfocito. Es
Es un eosinófilo. Eo, Neutrófilo. Neutrófilo. Linfocito. Linfocito. Neutrófilo. Eosinófilo. Neutrófilo. ¿qué? Neutrófilo. Piénsenlo, ¿esto qué es? Eosinófilo. Eosinófilo. Miren. ¿Y esto? Neutrófilo. ¿Qué es? Monocito. Monocito. Esto es un eosinófilo. Esto es un neutrófilo. ¿Esto qué es? Neutrófilo. Neutrófilo. ¿Es como este? Ya es un- No. ya un Tiene forma eosinófilo. de S. Forma de ese. ¿Y los gránulos? Entonces es monocito. Monocito, forma de riñón. Monocito. Linfocito. No, ese es un Muerto completamente. basófilo. Linfocito. Linfocito. Basófilo. ¿Es esto igual? No, ese es eosinófilo. No, ese ese riñón, pero Ese es monocito. ¿Y ese qué es? Eosinófilo. Eosinófilo. Ese es eosinófilo. Tengo que tener una vista de Estos tres. Neutrófilo. Es el ¿Y de. esto? Es linfocito. Linfocito, que se diga monocito. Ese es monocito. Neutrófilo. Neutrófilos. Neutrófilos. ¿Es igual? Mono. Eosinófilo, los gránulos son rojos. ¿Veo rojo? Pero los núcleos. Yo me vi los núcleos. ¿no? Dos. Todo y de arriba. Acuérdate que es tridimensional, ¿sí? Y no todas son fotos de película, por decirlo de alguna manera. Hay algunas distorsiones también. No todo es como en el libro, ¿no? Pero hay que tener algunos. Por eso le digo, primero aprendes lo básico, forma de los núcleos, tamaño de los núcleos, aprendes si tiene gránulos o no tiene gránulos, después aprendes si son gránulos rojos, gránulos azules, y con eso ya comienzas a jugar literalmente. Gránulos rojos son Suma azul y suma los rojo. eosinófilos. Eo es rojo, Eo. basófilo azul o morado, Ese es Linfocito. linfocito, un útero. Es una plaqueta, ¿no? Una Trombocito, plaqueta que están agregados. es un útero. Bueno, acá tienen los nombres, ya lo practican ahí. Acá también, ¿ya? Obviamente, jóvenes, hay una situación acá. Cuando les trato de poner las láminas, trato de poner láminas que estén bien descritas, o sea, que no haya duda. ¿Por qué? Lo que yo busco no es confundirlos a ustedes, lo que yo busco es que se aprenda algo, ¿sí? Esa es la meta. Entonces, por eso es que selecciono también algunas láminas para que ustedes lo revisen. Despreocúpense, yo en los exámenes no voy a complicarles la vida, pero sí, obviamente, tienen que responder a las cosas que son bastante evidentes, porque de eso se trata. No, todos ustedes no van a ser patólogos, espero, sino mucha competencia, ¿no? Espero que no sean todos patólogos. Quiero sí que alguien salga patólogo por ahí, uno de toda la promoción al menos, o un médico legista, bueno, también. Pero el asunto es de que, y esto me lo enseñaron cuando, o me di cuenta, mejor dicho, cuando hice mi rotación en el Cayetano Heredia, estaba haciendo mi especialidad. Estaban los maestros, lógicamente, yo había ido a rotar, yo era del Belén de Trujillo, voy a rotar, y qué emocionante era de que cuando el patólogo ve casos de todos, ¿sí? De todos, es una especialidad clínico-quirúrgica que congrega todas las especialidades. Los médicos internistas sacan biopsias y lo observamos nosotros. Los neumólogos sacan biopsias y lo hacemos nosotros. Los oncólogos sacan muestras, lo hacemos nosotros. Los gastros hacen muestras, lo vemos nosotros. Los urólogos hacen muestras, lo vemos nosotros. Nosotros recorremos todas las especialidades. Pero ¿saben qué era lo más bonito? Que en ese hospital los especialistas bajaban con sus alumnos, con sus residentes, y nos sentábamos en la mesa con obviamente un señor microscopio con 10 cabezales, en donde podía estar tu maestro patólogo, estabas tú aprendiendo y estaban los otros especialistas. Bajaban y miraban con nosotros las láminas. Y el patólogo les decía, mira, esto es lo que tiene tú esto, papá, por este motivo. Y todos aprendían, todos colaboraban. Generalmente, cuando los clínicos y quirúrgicos nos mandan a nosotros una muestra o una biopsia para hacer el estudio,
piensan que el Espíritu Santo nos cuenta la historia, y no es así. Ellos no ponen absolutamente nada en la solicitud de examen. Ponen punch de piel. Listo. O sea, no ponen cuál es la historia clínica, el relato clínico de su paciente, ¿no? Y en piel pues tienes un montón de patologías que son de origen inflamatorio. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, se ve esto, haga correlación clínico-patológica. Es tu chamba. Si no das información, es tu problema, no el mío. Si tú me das información, yo te puedo reducir 100 enfermedades a 3. Y como tú sabes la historia clínica completa, puedes decir, la evolución fue esto, entonces la enfermedad es esta. Y te vas a acercar al diagnóstico. Pero si no, entonces, lo que yo quiero que ustedes se vayan como formación general es de que conozcan y nadie les mienta cuando hablen de la parte de histología y cuando toquen temas de patología. ¿Sí? Que ustedes sepan a qué se están enfrentando. Eso es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que pretendo hacer en los exámenes. Que ustedes puedan reconocer. Pero lo van a reconocer siempre y cuando hayan revisado las láminas y hayan leído su teoría. No va separado práctica de teoría, jamás. Porque si yo te pongo una lámina muy evidente y tú no tienes una base teórica, no vas a tener ni la mínima idea de lo que estás viendo. Así lo hayas visto 100 veces. Medicina no se aprende por ósmosis. Es decir, estás en tu casa, abres tu libro y te quedas dormido, no vas a aprender. ¿Sí? Tienes que leerlo, tienes que escribirlo, marcarlo, hacer tu resumen, volverlo a leer, sentarte frente a tu espejo y contarle a tu espejo lo que estás estudiando. Esa es la forma. Si no, inviertes más tiempo de lo que deberías para poder aprender las cosas. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo nos queda? Quiero que vean un par de láminas para que vean ustedes cómo se ve allí y cómo se ve acá. ¿Cuánto falta? 15 minutos. Ok, miren acá. Todos pasen por acá, por favor, y miren esas dos células